Hola, mi nombre es Uciel Josafat Alonso Carreto, soy del segundo D del bachillerato del CEMEI. Hoy les voy a hablar sobre lo que es el mundo bipolar, la Guerra Fría y bastantes eventos que sucedieron en la Guerra Fría. Primeramente empezaremos con lo que es el mundo bipolar. Podemos decir que el mundo bipolar se divide en dos partes. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial comienza una batalla o una competencia diplomática o política entre dos potencias que son Estados Unidos y la Unión Soviética. En este caso, la URSS, que también fue y sigue siendo una potencia mundial. Aquí es donde se divide el mundo en dos: el capitalismo, que es liderado por Estados Unidos, y el comunismo, que es liderado por la Unión Soviética. Además, dentro de se domina esta competencia armamentística, política, científica, tecnológica, etcétera. Se denomina como Guerra Fría, porque realmente era ver quién tenía más que el otro, quién ganaba más que el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente siguiendo ¿cómo decirlo? Siguiendo sus propios intereses, ¿no? Entonces, de un lado estaba la Unión Soviética y de otro lado estaba Estados Unidos. De un lado estaba el comunismo, de otro lado el capitalismo. Por lo tanto, dentro de este evento denominado mundo bipolar y la Guerra Fría, surgen otros eventos como la crisis de los misiles, los impactos de migración, descolonización de Asia, de África. Empezaremos primeramente con lo que fue la crisis de los misiles. Esta crisis de los misiles es un evento muy importante porque se cuenta, bueno, más bien no se cuenta, sucedió que la Unión Soviética apoya a Cuba dentro del bloqueo político que recibe de Estados Unidos. La Unión Soviética apoya a Cuba y le dice: ok, yo te doy mi apoyo, yo te compro tu azúcar, yo te compro tu tabaco, yo te compro lo que Estados Unidos te compraba, pero además me vas a dejar instalar bases militares en tus territorios. ¿Por qué? Porque son territorios, ¿cómo decirlo? Son territorios muy estratégicos geográficamente para poder atacar a Estados Unidos. O sea, está muy cerca de Estados Unidos. Atacar ciudades principales como lo son Houston, Washington, Nueva York, Seattle, etcétera, etcétera, etcétera. Entre ellos también se embarraba México, etcétera. Bueno, esos solo son rumores, pero lo que sucedió fue eso, que Rusia apoya a Cuba, Cuba cede, obviamente, y le cede los derechos de territorio a Rusia. Por lo tanto, Estados Unidos, al enterarse de esto, se mueve políticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha gente, muchos políticos, diplomáticos, etcétera, etcétera, estaban de acuerdo en contraatacar a Rusia porque también Estados Unidos tenía misiles emplazados en lo que es Turquía, también parte de la OTAN. Entonces, la OTAN y Estados Unidos también tenían misiles emplazados en Turquía. Por lo tanto, Unión Soviética, al enterarse de esto, dice: ok, yo emplazo los míos en Cuba. Entonces, ¿cuál fue la solución de la crisis de los misiles? Que diplomáticamente y políticamente hablando, ellos quedaron en un acuerdo. Básicamente lo que fue que Rusia dijo: ok, tú quitas tus misiles en Turquía y yo quito los míos en Cuba, y se acaba el problema. Por lo tanto, si esta plática no hubiera existido entre la Unión Soviética y Cuba, probablemente hubiéramos terminado en una tercera guerra mundial o en algo más devastador como una guerra nuclear. Por lo tanto, podemos decir que la crisis de los misiles en Cuba es uno de los eventos históricos más importantes que pudo suceder dentro de la Guerra Fría, porque fue uno de los momentos más tensos que vivió uno de los momentos más tensos dentro de los eventos históricos de lo que fue la Guerra Fría. Bueno, ya dijimos lo que es la Guerra Fría, que se denomina esa competencia política, social, tecnológica, científica, etcétera, etcétera, entre Estados Unidos, que era el capitalismo, y la Unión Soviética, que era el socialismo. El capitalismo es un sistema económico en el que los individuos y las empresas privadas son prioridad. Por lo tanto, ¿qué dice el capitalismo? Que los bienes y servicios que son públicos van a ser manifestados o entregados de manera privada de parte de empresas, y así refortalecer
mediante empresas privadas su propia economía. El capitalismo dice que no, que todas las empresas son de todos y todos reciben todo. O sea, todos reciben lo mismo, nadie gana más que otro. Si eres obrero, toda tu familia va a ser obrera. Si tú vienes de familia obrera, toda tu familia va a ser obrera. Si tu familia es política, vas a ser político, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente ambos tenían sus pros y sus contras, obviamente. Sobre lo que fue la modernización, la migración, podemos decir que surge el tema del primer, segundo y tercer mundo, que fue planteado por Estados Unidos. El primer mundo, obviamente, automáticamente se denominaba Estados Unidos como primer mundo. Segundo mundo, se denominaban los países que eran aliados a la Unión Soviética, como China, Corea del Norte, Cuba, Laos, etc. Esos países que estaban aliados a la Unión Soviética se denominaban países del segundo mundo. Y el tercer mundo eran los países que no estaban aliados a ninguna alianza, que no estaban aliados ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Por lo tanto, podemos decir que el tercer mundo somos nosotros, los que no estamos aliados a ningún lado, pues. Ese se denominó en la Guerra Fría. Después viene lo que es el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Y ahora ya no existe el segundo mundo, solo existe el primer y tercer mundo. Esa denominación de que este va a ser el segundo mundo, Rusia y todos sus aliados van a ser segundo mundo, ahora ya no son. Simplemente es tercer mundo a aquellos países que son neutros y que además tienen deficiencias económicas, deficiencias en sus sistemas de salud, deficiencias en su población, políticamente, económicamente, etcétera, etcétera. Todos esos son tercer mundo, pero durante el periodo de la Guerra Fría se denominó que primer mundo Estados Unidos, segundo mundo la Unión Soviética y sus aliados, y tercer mundo aquellos países que no estaban aliados a ninguna alianza, pues, o sea, no estaban aliados ni a América ni a lo que era Rusia o la Unión Soviética o la URSS. Básicamente podemos decir todo eso. Los procesos de descolonización de Asia y África fue un tema un poco delicado porque realmente, pues, al notar todos los intereses políticos de todos los países de Europa hacia África, pues obviamente se veía muy afectado porque realmente aquellos países que se interesaban en África explotaban África, solamente sus territorios, pero dejaban pobre a su población. ¿Qué pasaba? Que al momento de tener todo eso, deciden migrar a otros países, por eso se le conoce como descolonización en Asia y en África, que fue muy importante, eventos históricos también con demasiado peso. Básicamente fue eso. Durante este periodo de la Guerra Fría y el mundo bipolar, que ya dijimos que es, sucede todo esto. Primeramente, la descolonización de Asia y África, la migración, prosigue también la Guerra Fría, y bueno, al terminar la Guerra Fría, pues obviamente todos estos conflictos van disminuyendo. Sin embargo, podemos decir que sigue existiendo esa carrera armamentística, ideológica, política, etcétera, etcétera, y que ninguna guerra es buena, ninguna, por más neutra o discreta que sea, obviamente ninguna es buena, ya sea bélica o no, guerra fría, guerra caliente, ninguna es buena porque realmente los protagonistas velan por sus propios intereses. Sin embargo, pues obviamente los rezagados no tenemos muchísima importancia para ellos. Entonces ese fue mi reportaje. Agradezco mucho por su atención. Hablamos de lo que fue el mundo bipolar, que es esta división entre el socialismo, que es liderado por la Unión Soviética, y el capitalismo, que es liderado por Estados Unidos. Ese es el mundo bipolar, y lo que es la Guerra Fría,
que es esta competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por científica, tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, durante este proceso fue cuando supuestamente, entre comillas, el hombre llegó a la luna por parte de Estados Unidos. Entonces, eso también es parte de esta competencia tecnológica entre estos dos países, que obviamente no dejó ningún resultado bueno. A lo mejor sí en el avance tecnológico, lo que ahora podemos disfrutar, pero dentro de todo eso tuvimos, o la gente que vivió esas etapas, pues obviamente tuvo que sufrir muchísimo para que nosotros podamos disfrutar de todo lo bueno que dejó este conflicto, que bueno, ningún conflicto es bueno. Mi nombre es Uciel Josafat Alonso Carreto y soy del segundo del bachillerato del CEMEI, y muchas gracias por ver.